Bom dia, mi nombre es Leonardo Rivas, yo soy brasileño. Mi formación, yo soy químico, bacharel. Soy Marita Mengido, estoy a cargo de Robertet Argentina. Mi nombre es Yael Edelberg, trabajo en marketing para Robertet y me gustaría contarles un poquito de qué se trata esto de que un perfume se relaciona con la memoria y cuánto hay de cuando uno elige un perfume, qué le está representando en su interior. Y podemos decir que es algo absolutamente indisociable, porque cuando uno huele algo por primera vez, lo lleva un recuerdo, lo lleva un sentimiento, lo lleva un momento, lo lleva un lugar. Entonces quizás huelo un perfume hoy que tiene notas de chocolate o de vainilla y me recuerda a las tortas que hacía mi abuela cuando era chico. Entonces, indefectiblemente creemos que cuando uno elige un perfume, cuando compra un perfume, algo de su memoria está puesto en juego y es importantísimo que uno se sienta cómodo con la fragancia que elige porque hay muchos de sentimientos puestos en ese momento. Robertet es una filial de Robertet Francia, dependemos directamente de Francia y es muy importante para Robertet tener una filial en la Argentina justamente para estar cerca de los clientes, para estar cerca de los desarrollos que necesitan, para conocer el tipo de aromas, fragancias que necesitan. Y cuando uno habla de perfumería, yo trabajo en una empresa de perfumes, se imaginan solamente el perfume que usamos en el cuerpo. Y cualquier cosa que tiene un aroma atrás, nosotros trabajamos en ello. Hay diferencia, yo creo que cada país tiene su propia cultura. Entonces, en una cierta parte, es posible mirar, evaluar fragancias distintas. Por ejemplo, en Europa, las grandes marcas cuando empiezan a hacer un lanzamiento, ellos hacen un lanzamiento del punto de vista global y se hace mucha inversión en marketing. Entonces, los otros países de una cierta forma empiezan a absorber esto. Acá en Argentina, por ejemplo, yo veo que tiene una gran influencia de las fragancias de Europa, la preferencia por fragancias florales. Es acá que me encanta también son las fragancias para los niños, porque tiene la nota de nerolí, de flor de azar, que es así en Europa. Ahora, como dije, yo soy brasileño, las fragancias para niños ya es distinto en Brasil. Ya tiene otro tipo de nota, un poco más musk, más cálidas, a veces un poquito más fresca, lleva un poquito de nota aromática, a veces un poquito de lavanda. Si nosotros pensar sobre la pintura, creo que toda arte tiene su propia lenguaje. La arte, la pintura, por ejemplo, la lenguaje son los colores. En la perfumería, la lenguaje es el olor. Entonces sí, es una arte. Cuando hablamos que Robertet tiene un ADN natural es porque esto desde sus inicios, Robertet ha sido especialista en el desarrollo y el cultivo de materiales naturales. Robertet tiene sus inicios en el año 1850 y desde ese momento tiene grandes campos de lavandas, de jazmines, de rosas en la Provence, pero a lo largo de los años ha ido llegando a todos los continentes con distintos cultivos de distintos tipos. Por ejemplo, en Madagascar cultivan el ylang ylang, la vainilla, en Sudáfrica hay vetiver, en China los mantus y más cerquita, nosotros en Bolivia tenemos posibilidad de llegar a cultivos propios de pimienta, en Venezuela de batonca, en Haití de vetiver. Y no solo se dedica a cultivar, sino a cosechar, a procesar, a refinar, todo esto que les contaba Leo hace un momento, que tenía que ver con la destilación muy precisa para lograr ingredientes de muy alta calidad y con sus propios estándares de materias primas súper especializadas y súper buena calidad. Un shampoo tiene una fragancia, un limpiador de piso tiene una fragancia, un detergente de platos tiene una fragancia. Entonces es muy amplio la cantidad de clientes, es muy amplio los distintos aromas, las materias primas y demás que tenemos. Y entonces por eso es la importancia de estar en la Argentina como sede
de Robertet y muy cerca de los clientes de Argentina, pues hay mucho desarrollo por suerte. Creo que tal vez tenemos que volver un poquito en el pasado en la perfumería. Miramos, por ejemplo, Grasse en el pasado y ahora volvió en el escenario mundial de la perfumería. Las marcas en Francia, cuando hacían la creación de una fragancia, el objetivo final era local, vender las fragancias en su propio país. Hoy cambió el proceso de distribución, la globalización. Entonces una marca hoy cuando empieza a hacer una creación es una distribución global. Y esto, la competencia igual. Y creo que con la evolución de los vehículos de comunicaciones y la tecnología queda muy difícil quedar con la misma fragancia. Para trascender, creo que depende de un esfuerzo también muy grande de la marca, porque la fragancia, claro, tiene que ser una fragancia hermosa, muy excelente, y la empresa mantener esto por un tiempo. Un gran ejemplo de esto es ícone de la perfumería es Angel. Cuando salió, creo que llevó años para explotar en el mundo, pero en el momento Thierry Mugler había decidido mantener la fragancia desde el inicio de la creación, del lanzamiento. Entonces, para fragancia trascender, creo que depende un poco también de los clientes, de las marcas, en mantener esto y hacer una inversión en publicidad para que esto se mantenga. Miramos el número 5, por ejemplo. Chanel a todo momento está haciendo una inversión en publicidad y cuando miramos top 5, top 10, siempre el número 5 está. Robertet tiene un programa que se llama From Seed to Scent, con el cual puede trabajar todo el proceso que implica el cultivar un ingrediente, cosecharlo, procesarlo, refinarlo muy exclusivamente con altos estándares de calidad para obtener de esos ingredientes un proceso creativo sumamente especial, único y mágico, contando con los ingredientes propios. Eso es lo que le da a las fragancias de Robertet un sello único de lo natural, ya que cuenta con una gran paleta de materias primas propias. Personas que quieren seguir en la carrera de perfumista, voy a hacer un curso, voy a Francia a hacer un curso de perfumista, y después sale del curso y quiere una posición para ser perfumista. Pero en 2005, cuando empecé a conocer el mundo de perfumería, a charlar con personas adentro de la empresa que tienen conocimiento, experiencia, ahí las palabras que salían eran pasión, perseverancia, curiosidad y paciencia. Entonces, la importancia de una persona que quiere ser perfumista es tener contacto con materia prima. Es la primera etapa. Y yo digo que la mejor escuela de perfumería es la industria. Robertet tiene una escuela de perfumería en Francia y nosotros tenemos la suerte de tener un perfumista que estuvo trabajando en Francia, que es Leo Rivas. Y muchas veces una pasantía siempre empieza con un trabajo que no es de los mejores, ¿no? El trabajo era poner etiqueta en los frascos de materia prima. Y yo empecé a desarrollar la parte sensorial, olfativa, haciendo etiqueta, porque ponía la etiqueta, abría los frascos y empezaba a evaluar. Una lavanda, esto es una lavanda. Este es un jazmín. Hacía análisis físico-química en el laboratorio, análisis de cromatografía, titulación, extracciones, toda la parte de control de materia prima yo hacía, y mi objetivo era cambiar para el laboratorio olfativo. Adentro del control de calidad tenía un laboratorio olfativo donde los analistas eran responsables por quedar el día evaluando materia prima, producto terminado y las muestras de creación también. Entonces mi objetivo, siguiendo el sueño de ser un perfumista, era ir para allá. Una persona decide ser un perfumista, en mi caso, la persona no tiene 100% de convicción, de certeza que va a ser un perfumista. Yo hice un curso en mi formación químico y yo ya estaba trabajando como químico. O sea, era una cualificación que me llevaba a ejecutar la profesión. Yo era químico.
Entonces cuando dice yo quiero ser perfumista, no tenía una certeza porque no hay posición para todos. Y nosotros tenemos pasantes de lo que es la industria de química o farmacéutica, todo lo que tiene que ver con... Pero para acceder a la escuela es un largo paso, como les contaba Leo, es un largo paso, un largo estudio que lleva a la carrera de perfumería. Para que un perfume trascienda, hoy podemos decir, hablar de las fragancias en mass market, que son las ventas más masivas en el mundo. Por otro lado, tenemos también las fragancias de nicho. En los últimos años se explotaron en el mundo. Entonces, hoy los clientes tienen la posibilidad de elegir una nota olfativa muy distinta de lo que hay hoy en el mass marketing, en las fragancias de las grandes marcas. Es como decir, consumidores tienen la posibilidad de elegir una fragancia que es casi algo más exclusivo, una fragancia transcenda de una marca global que hace mucha inversión, y por otro lado se tiene las fragancias de nicho con consumidores mucho más exigentes que procuran fragancias con notas olfativas más naturales que puedan apreciar y también que puedan normalmente pagar por la fragancia, que a veces la calidad cambia. Normalmente una fragancia de nicho es posible apreciar las notas de las materias primas naturales con mucho más facilidad que una fragancia en el lanzamiento global. El proceso de desarrollo de una fragancia obviamente viene primero desde el cliente. El cliente llega con un proyecto a veces más cerrado y a veces más abierto o menos claro. Mucho tiene que ver con sus gustos, mucho tiene que ver con la línea que ya tiene. Se define cuál es la aplicación, si es un perfume o cuál es el producto. Se define cuál es la dosis, ¿sí? Si va a ser más intenso o menos intenso. El tipo de nota. Cuando hablamos de notas son florales, si son mujeres, si son fougères, si son hombres. Es muy amplia la gama de notas olfativas que tenemos. Después, bueno, cuando entra Robertet, se carga lo que es un brief, un proyecto. Ese proyecto lo trabajan muchas personas dentro de Robertet. Está el perfumista, que tiene una función muy clara, que es crear algo desde el inicio. Está la parte de evaluación. Quien es la persona de evaluación es quien conoce el mercado argentino, conoce cuáles son las notas preferidas. Muchas veces, si es un cliente que ya venimos trabajando, conoce el gusto y preferencia del cliente, entonces elige y se lo pasa al perfumista cuáles son las fragancias que ella cree conveniente. Digo ella porque es una mujer, trabaja con nosotros Valerie, es quien elige las notas. Cada una de las fragancias seleccionadas se pesa perfectamente, después se aplica, ¿sí? Y ahí entonces evaluamos la persona de ventas, la persona de evaluación y el perfumista para elegir entre todas las opciones que tenemos cuáles van a ser las que presentamos al cliente. Muchas veces elegimos 5, muchas veces elegimos 7 y normalmente tratamos de llevar, de acuerdo al proyecto, máximo 3 como para poder ir con distintas opciones. Y bueno, puede gustar o puede no gustar. Si gusta mucho, perfecto, lanzamiento cerrado. Y si hay algo que el cliente quiere trabajar, volvemos con Leo, volvemos con el perfumista, volvemos con evaluación y retocamos las notas de salida, las notas de cuerpo o las notas de fondo, que son, sí, es la pirámide de la fragancia. La nota de salidas es lo primero que te engancha con un perfume cuando estás eligiendo, la nota de cuerpo es la que te acompaña durante todo el día y la nota de fondo es el que cuando te vas a dormir a la noche lo seguís teniendo y lo sentís. Tiene mucho retrabajo, son unas idas y vueltas, charlas y demás, hasta que tenemos la fragancia ideal para el lanzamiento. Entonces, en un proceso creativo es muy importante el perfumista conocer cada materia prima, para qué sirve y el impacto dentro de una forma. Porque no es simplemente mezclar materias primas. Y el desafío del perfumista es cada vez más hacer fórmulas cortas. Porque si voy a escribir un poema, tengo que saber muy bien la palabra, el significado, o que va a traducir esto. Entonces, una materia prima tiene un significado muy importante dentro de una forma. ¿Por qué está utilizando esto? Y este es el simples
parece simple, al mismo tiempo es muy complejo, porque tiene que conocer muy bien la materia prima, estabilidad, performance, todo esto. Por eso para nosotros es muy importante nuestra relación con Francia y con Casa Matriz. Nos llegan las tendencias. Esto es la cajita que nosotros llamamos So Fine, son los últimos lanzamientos que hay en Europa y nos viene acompañado de muchas fragancias, últimos lanzamientos de Europa y de un libro de tendencias. Entonces esas presentaciones se las damos a los clientes justamente para saber qué es lo que está pasando en Europa. Tenemos que estar continuamente junto a ellos para presentarles qué es lo que pasa. Robertet tiene sede en Argentina, dentro de la región, donde manejamos todo el cono sur, que es Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y también Bolivia. Y también tiene sede en México, en Brasil y en Colombia, que son como los países más importantes de los desarrollos. Y es importante tener sede en cada uno de estos países por las diferencias olfativas que nosotros tenemos dentro de la región. Cuando muchas veces uno habla de perfumería, piensa en región Latinoamérica todo como un solo aroma o gustos en fragancias. Y tenemos, por suerte, y por tener algo cultural muy fuerte en cada país, muchas diferencias. Cuando pensamos en México, en niveles olfativos, pensamos mucho más ligados a las preferencias olfativas de Estados Unidos. Cuando hablamos de Brasil, es tan fuerte Brasil en sí mismo y con toda esa cosa más tropical que tiende a buscar mucho más lo fresco y las notas más tropicales. Y cuando hablamos de Argentina, es muy lindo y por un lado gracioso, estamos mucho más unidos a Europa en notas olfativas, pero mucho con nuestras raíces. Cuando miramos qué es lo que pasa en términos olfativos, estamos mucho más ligados a España, a Italia, en notas olfativas. Cuando miramos los rankings de las fragancias que más gustan en Argentina, en Francia, que es distinto, y España e Italia, nosotros estamos mucho más unidos a España e Italia. Y bueno, son nuestras culturas, nuestras raíces. Así que es muy interesante eso.